Ok, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Vamos profe. a comenzar. Ya habilité como moderadores a Arlet y León. Por favor, si pueden compartir. No sé si ya se ve, profe. Ya se ve, León, nada más maximiza, por favor. Ok. Creo que ya la maximicé. ¿Sí se puede ver completamente? Dale clic en el Enable Editing a ver si se ajusta porque no se ve. Hay una línea amarilla, Enable Editing, para que te dé y vuelve a maximizar, por favor. Ahí se ve bien, profe. Dejaste de compartir, a lo mejor estás cargando nuevamente, no sé, los demás. A mí Ah, no se perdón. visualiza. Ahora sí, ya está bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a exponer el artículo de supercomplejos en la cadena respiratoria. Vamos a presentar mi compañera Arlet y, bueno, su servidor. Mm, bueno, nosotros como introducción a este tema, eh, de acuerdo a lo que estuvimos investigando, encontramos que una fosforilación, bueno, como a manera de repaso, para retomar un poquito el tema, la fosforilación oxidativa constituye la combinación de la respiración celular en las mitocondrias, convirtiendo pues a estos orgánulos en factorías energéticas. Para esta producción de energía en las mitocondrias vamos a requerir la acción conjunta de complejos respiratorios. Estos van a conducir a la generación de moléculas de adenosín trifosfato. El modo en que los distintos componentes de la cadena de transporte mitocondrial se organizan y la dinámica que estos presentan han estado en continua controversia durante estos últimos años, en los que nuevas propuestas han desafiado el esquema clásico del modelo fluido para la organización de los complejos respiratorios en la mitocondria. De hecho, esta versión clásica, presente en varios libros de texto, tiene que ser reemplazada por una nueva visión, en la cual los complejos respiratorios libres, bueno, pueden no solo encontrarse independientes de la membrana, lo que va de acuerdo con el modelo fluido. En unos momentos les vamos a explicar bien de qué trata cada uno de los modelos que nosotros vamos a estar presentando. Bueno, también esta membrana se encuentra formando supercomplejos mediante asociaciones estables entre sí, lo cual va de acuerdo con el modelo sólido. Actualmente se sabe que los complejos respiratorios mitocondriales pueden asociarse entre sí mediante uniones estables y muy definidas para formar supercomplejos respiratorios con una difusión restringida de sus componentes, como es el caso del supercomplejo denominado respirasoma, constituido por la asociación entre los complejos mitocondriales 1, 3 y 4. Muchas variantes de supercomplejos mitocondriales se han detectado en los organismos bacterianos y eucarióticos, difiriendo en la Ahí nada más quiero composición. hacer una observación, Leo. Permíteme, son respirosomas. No es respirasoma, es Ah, respirosomas. respirosoma, sí. Sí, en un momento lo corrijo.
Este, y este respirosoma, perdón, está constituido por la asociación entre los complejos mitocondriales 1, 3 y 4. Muchas variantes de estos supercomplejos mitocondriales se han detectado en organismos bacterianos y eucarióticos, difiriendo en la composición y número de los complejos respiratorios que se asocian entre sí. Bueno, antes de entrar de lleno al tema para explicarles bien a detalle qué es lo que acabo de decirles, vamos a introducir unos cuantos conceptos. Bueno, primero que nada, ¿qué son las hemoproteínas? Bueno, son aquellas proteínas que en sí contienen un grupo prostético hemo. Están unidas con enlaces covalentes y no covalentes con la proteína en sí. Un dímero es una proteína compuesta por dos subunidades. Nosotros tenemos homodímeros y heterodímeros. La diferencia entre estos es que en un homodímero las dos subunidades que se presentan son idénticas y en un heterodímero son diferentes. Eh, bueno, para nosotros entrar de lleno a este tema también necesitamos definir qué es un citocromo. Los citocromos son proteínas que desempeñan una función vital en el transporte de energía química en todas las células vivas. Las células animales, como ya lo hemos visto, obtienen la energía de los alimentos mediante un proceso llamado respiración aerobia. Y bueno, las plantas capturan la energía de la luz solar por medio de la fotosíntesis. Los citocromos intervienen en los dos procesos. Existen citocromos que son hidrosolubles, otros que son liposolubles. Y bueno, estos tienen un anillo nitrogenado llamado porfirina, que encierra a un átomo metálico, puede ser hierro o cobre, y tenemos tres grandes tipos de citocromos, los A, B y C. Los citocromos están incorporados en la membrana celular de las bacterias y en las membranas internas de los mitocondrios. Eh, Durante la respiración y la fotosíntesis, las moléculas de citocromo aceptan y liberan alternativamente electrones que pasan de un citocromo en una cadena de reacciones químicas llamada transferencia de electrones, que funciona como liberación de energía. Esta energía, como ya hemos visto, se almacena en forma de ATP. Cuando la célula necesita energía, la toma justamente de estas reservas de ATP. Otra peculiaridad que podemos mencionar acerca de los citocromos es que, por ejemplo, el citocromo C es un citocromo móvil. La mayoría de estos funcionan asociados a moléculas como pueden ser el complejo 3 y el complejo 4. Bueno, la cadena transportada de electrones, también a manera de repaso, como ya vimos, pues es una serie de transportadores que se encuentran en la membrana plasmática de las bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales. Estas median reacciones bioquímicas que producen ATP, que como ya vimos también es el compuesto energético de los seres vivos. Solo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos, que son las reacciones de óxido de reducción y la luz solar. Eh, los organismos que utilizan las reacciones redox se les conoce con el nombre de quimiótrofos y los de la luz solar se les conoce como fotótrofos. Bueno, para comenzar con este artículo, en 1926, un científico llamado David Kaelin publicó un artículo, el cual describía el papel justamente de las hemoproteínas, llamadas citocromos, en la transferencia horizontal de electrones derivados de deshidrogenasas celulares a una oxidasa activante de oxígeno. Todo esto ubicado en la membrana interna mitocondrial. Años después, un científico llamado Otto Warburg lo llamaría la cadena respiratoria. Y básicamente se presentaba con este esquema que podemos ver aquí, en la cual los electrones pasaban de citocromo B al citocromo B, después al C, luego al A, luego al A3, que es una variante o pues sí, subunidad del A, y luego de ahí al oxígeno. Bueno, a principios de la década de los 60, un científico llamado Peter Mitchell, que ya lo estuvimos estudiando, demostró que además de este flujo de horizontal de electrones, había un transporte
pues como tal vertical, perdón, ahí se me fue la palabra vectorial, que era concomitante de protones derivados de la deshidrogenasa, y esto obviamente a través de la membrana interna mitocondrial, desde la matriz hasta el espacio intermembranal. Bueno, todo esto creaba un gradiente de protones a través de esta membrana interna mitocondrial, que junto con su componente eléctrico se podía utilizar para impulsar la síntesis de ATP por la sintasa F0F1 ATP, una enzima que, como ya hemos visto, utiliza ambos gradientes para conducir un motor rotativo para convertir ATP en ADP. Ambos complejos, tanto el 1, que es una NAD reducido deshidrogenasa, y el 2, que es un succinato deshidrogenasa, transfieren electrones de NAD reducido y FAT reducido generados por el ciclo TCA a ubiquinonas, también conocidas como coenzima Q. Después de esto, se dirigen al complejo 3, que es la ubiquinona óxido reductasa, y finalmente al citocromo C. Luego a la vía intravenosa, que es el complejo citocromo C oxidasa, y finalmente al oxígeno molecular para producir agua. Bueno, al mismo tiempo, los protones cruzan la membrana interna en los complejos 1, 3 y 4 para generar el gradiente de protones electroquímicos, que va a utilizar la sintasa ATP llamada complejo 5, aunque técnicamente no forma parte de la cadena respiratoria en sí. Bueno, a continuación mi compañera Arlet les va a explicar en qué consiste el modelo colisión aleatoria. Sí, bueno, una vez que se consolidó toda esta visión de la respiración oxidativa, que fue lo que les estuve explicando Max, se planteó el problema de la organización física de este sistema, o sea, cuál era su naturaleza. Y bueno, para esta problemática se crearon dos modelos. El primero de ellos es la colisión aleatoria, que bueno, en esta todos los componentes de la cadena respiratoria se difunden individualmente en la membrana y la transferencia de electrones dependen del encuentro aleatorio y transitorio de los 4 complejos de proteínas individuales. Y de los dos portadores de electrones móviles más pequeños, que es la coenzima Q y el citocromo C, que eso ya se los explico un poco más. Y la ATP sintasa se difunde lateralmente en la membrana como una entidad individual y como homo-oligómeros. Bueno, en esta parte, explicándola ya un poco más fácil, solamente nos habla sobre que los 4 complejos trabajan como, por decirlo así, de manera individual y solamente pasa un encuentro aleatorio y transitorio en los 4 complejos ya gracias a la coenzima Q y el citocromo C. Pero esos trabajan de manera individual, como se puede ver en la imagen. Y la siguiente, Max, por favor. Bueno, y después tenemos lo que es el modelo 2. Este se le llamó el estado sólido. En el modelo tiene más de 50 años, de hecho que se creó más de 60. En este modelo el sustrato se canaliza directamente con los componentes de la enzima ensamblados en una enorme máquina de conversión de energía. Aquí podemos ver que ya todos los complejos, los 5 complejos están como unidos junto con la coenzima Q y con el citocromo C, o bien los 4 complejos con el citocromo y la coenzima, y el complejo 5 pues de manera individual, que es la ATPasa. La siguiente, Max, por favor. En el año 2000 se hicieron unas investigaciones por el grupo Helmont. En este utilizaron Western blot, que, bueno, es una técnica utilizada para detectar proteínas en una muestra. En este método se implica la electroforesis en gel, que en este caso es la electroforesis en gel nativo azul. Su abreviatura, bueno, esta la van a estar viendo posteriormente, por eso la puse. Entonces, en esta mostró que los supercomplejos 1, 3 y 4, de hecho, se podían aislar de las células de mamíferos, y el 3 y el 4 de levaduras. Bueno, en ese estudio de titulación de inhibidores de mitocondrias aisladas, se encontraron que coexisten ambos modelos, el de colisión aleatoria y el de estado sólido, lo que sugiere la coexistencia de complejos individuales y bien supercomplejos en la misma cadena.
Sin embargo, esto creó una controversia mayor si sobre los supercomplejos encontrados eran observados por el BNGE, que es el electroforesis del gen nativo azul, que, bueno, que se confundían, por decirlo así, con agresomas del complejo individual atascados. Entonces, no fue hasta el año 2008, la siguiente, Max, por favor. Se crearon nuevas investigaciones utilizando, de hecho, la misma técnica BNGE, bueno, electroforesis azul, nativo azul, y bueno, en esta se agregaron 3 elementos clave, o se encontraron, por decirlo así. La primera, se encontró que los supercomplejos estaban ausentes tras el análisis de los complejos de la cadena respiratoria. Y bueno, que hay una brecha temporal entre la formación de complejos individuales y los supercomplejos. En ambos sugieren, bueno, estas dos cosas que se encontraron sugieren que sí existen supercomplejos y no solamente son artefactos de agregación o bien un error del BNG que se observaba, sino que sí existen y sí, bueno, sí coexisten, de hecho. Los supercomplejos reportados por Asim Pérez también consisten no solamente en los complejos 1, 3 y 4, como se lo estaba mencionando, también incluye, de hecho, por fin, al complejo 2. Y bueno, ya tenemos los diferentes complejos de hecho abajo. Y bueno, fueron capaces de aislar cantidades minúsculas de los conjuntos y subconjuntos de los supercomplejos directamente de los geles de BNGE y mostraron, usando la respirometría, que esos ensamblajes podrían transferir electrones desde NADH al oxígeno. Y a raíz de todo este estudio que se hizo, sugieren que el modelo de estado sólido se tenía que modificar para adaptarse también a los complejos individuales. Como ya les dije, estas dos partes coexisten. Y bueno, para esto tuvieron que crear otro nuevo modelo, que es el que Max, de hecho, les mencionó un poquito en la introducción. Y a este se le llama modelo de plasticidad, que bueno, esto ya se los voy a explicar Max. No te escuchamos, León. Ay, perdón, se me olvidó prender el micrófono, una disculpa. Bueno, para retomar un poquito el hallazgo de Asim Pérez, que fue algo que nos mencionó mi compañera Arlet, es que esto se relaciona mucho con el complejo 5. Este consiste en que si la sintasa ATP funciona como parte del supercomplejo, debe hacerlo de una manera en la que permita que se produzca la catálisis rotativa y como un dímero. Dado que, bueno, los autores del artículo solo utilizaron anticuerpos contra el supercomplejo F0 embebido en la membrana de la sintasa ATP y no para ninguna de las subunidades catalíticas de F1, es posible que estos supercomplejos contengan solamente subunidades F0, tal vez para facilitar la formación de un complejo llamado cristae. Mientras que las sintasas ATP funcionales están presentes como complejos monoméricos individuales y homo-oligoméricos. Dado que estos dímeros de la sintasa ATP son similares en tamaño al supercomplejo 1 y 3, es formalmente posible que su presencia en el supercomplejo sea un artefacto BNG, que fue lo que mi compañero también les explicó. Puede ser necesaria una prueba más convincente de que la sintasa ATP es realmente un componente del supercomplejo, como un experimento de cambio de anticuerpos. Bueno, cabe señalar que la mayoría de mutaciones patogénicas que se dan en las proteínas de la cadena respiratoria dan lugar a deficiencias aisladas del complejo pertinente, sin tal diafonía en los complejos. Por otro lado, se ha demostrado que complejos como la cardiolipina es necesaria para un montaje supercomplejo, y mutaciones
en la proteína llamada tafacin, que es una proteína necesaria para la síntesis de la cardiolipina, causan el síndrome de Barth, que es un trastorno mitocondrial que ahora se ha asociado tanto al montaje supercomplejo como a la deficiencia de complejos 1, 3 y 4. Pero curiosamente no se ha relacionado con el complejo número 2. Bueno, ahora sí, el modelo 3, que es el de plasticidad, básicamente se tuvo que proponer porque tanto el modelo fluido como el del ensamblaje se asientan solamente en que algunas de las observaciones experimentales realizadas en relación a la naturaleza del sistema OXPHOS, que es el de fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria, permitían una explicación parcial de este. Entonces, se ha sugerido que la integración de ambas observaciones realizadas debe ocurrir a través de la coexistencia de ambas, como fue lo que ahorita les explicó mi compañera. Conforme a estos principios y en base a las observaciones realizadas, se ha determinado un tercer modelo. Este modelo se denominó modelo de plasticidad y propone que los complejos pueden aparecer individualmente o bien establecer diversas asociaciones entre ellos, formando diferentes tipos de supercomplejos y bueno, ofrece una visión más dinámica que permite adaptar la disposición de los elementos del sistema OXPHOS a las necesidades energéticas y fisiológicas de las células. Hasta hace unos años, el modelo más aceptado para la organización de los componentes era el modelo fluido, que este incluía una colisión de los distintos componentes. En este modelo, como se explicó, los transportadores realizaban transferencias electrónicas y en muchos casos de larga distancia. La irrupción de los nuevos métodos y la conformación de múltiples técnicas en la presencia de supercomplejos ha supuesto un cambio en la concepción de la fosforilación oxidativa. Perdón. En este nuevo modelo, las situaciones anteriormente descritas en los modelos anteriores representan manifestaciones extremas de una red dinámica más compleja, en la cual los diversos complejos pueden coexistir entre las formas libres entre sí en una misma membrana y cuya regulación depende de cambios de las necesidades metabólicas o en las condiciones ambientales, tales como las situaciones de estrés y alta demanda de energía. Bueno, aquí nosotros podemos ver un diagrama en el cual se comparan los distintos modelos hasta ahora explicados. Como pueden ver, arriba tenemos el modelo fluido, tenemos de este lado el modelo sólido y abajo el modelo de plasticidad. Bueno, gracias a ciertas observaciones experimentales, se ha abierto el debate entre estos tres modelos. Estas observaciones apoyan que la existencia de interacciones estables entre los complejos de este sistema, OXPHOS, formando los denominados supercomplejos. La primera es que en levaduras se utilizaron inhibidores específicos de la cadena, en la cual se ha encontrado que la cadena respiratoria se encuentra organizada en una unidad funcional. Otra observación fue que los supercomplejos pueden ser separados mediante técnicas electroforéticas cuasinativas y por gradientes de densidad. Otra fue que el consumo de oxígeno en mitocondrias aisladas de ciertas especies, como lo fue la patata, en los experimentos que estuvimos revisando, se encuentran relacionados con la abundancia de estos supercomplejos. Otra fue que las estructuras obtenidas por diversas técnicas, por ejemplo la electroforesis, basadas en la microscopía electrónica, correlacionan con la superposición de estructuras cristalinas en los diferentes supercomplejos OXPHOS y permiten vislumbrar las interacciones entre ellos dentro de los supercomplejos. Y bueno, por último, los supercomplejos aislados presentan capacidad para transferir electrones desde el NAD reducido hasta el oxígeno. Bueno, estas son la bibliografía que estuvimos nosotros utilizando y pues está claro, como conclusión, está claro que los supercomplejos pues existen y pueden funcionar como respiradores, aunque como suele ocurrir,
pues este hallazgo, además de aclararnos ciertas dudas y hacernos entender mejor el tema, pues plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza dinámica de la arquitectura de un supercomplejo, la naturaleza de la asociación de la sintasa ATP con la respiración y el papel de los supercomplejos en las enfermedades mitocondriales humanas y en el envejecimiento. Eh, y bueno, por nuestra parte sería todo, profe. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda. Chicos, por favor, comentarios, preguntas para Arlet y Oseguera, Iván Oseguera. Chicos, ¿todo bien claro? Como el ¿Podrías agua. volver en la parte del modelo de plasticidad, sobre qué propone el modelo? Claro, déjalo busco. A ver en qué diapositiva estaba. A ver. Aquí está. Me parece que es este. Sí, es este. ¿Puedes a cargar la presentación, León? Porque no se ve nada, se ve negra la pantalla. Ah, sí, profe. A ver. No sé si ahí se ve bien. Sí. Adelante, León. Ya estás en la diapositiva del modelo 3 de la plasticidad. Ok. Bueno, para entender este modelo de plasticidad, nosotros del artículo entendimos que a raíz de que se tenían las observaciones realizadas de la coexistencia pues de ambas formas en el sistema de fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria en una manera dinámica, se tenía como propuesta por parte de este modelo que los complejos podían aparecer tanto uno y después y luego el otro, o bien establecer asociaciones en las cuales los dos funcionaban de manera coexistencial, funcionaban a la par y formaban así los supercomplejos. Y bueno, esto permitía que la disposición de los elementos de este sistema OXPHOS fueran de acuerdo a las necesidades de la célula, tanto energéticas como fisiológicas. Ok. Sí, sí me Braulio, quedo, había confundido. Gracias, Leo. Ok, sí. Braulio, ¿cómo integras la información que nos expuso Arlet y León, por favor? Comentarios, críticas constructivas sobre la exposición de los chicos. Adelante, Braulio, te escuchamos. El bendito micrófono no funciona. A ver, Brenda, Sofía, por favor, la misma pregunta. Pues repasamos lo de la fosforilación oxidativa, viendo los tres modelos
que realmente al final se integraron en uno que fue el modelo 3 de la plasticidad, porque pues vimos el otro, el de fluidos y el sólido. Y qué más, repasamos también algunos, ¿cómo se llama? Términos y mm, no sé qué más decir. Ay, creo que tiene su micrófono apagado, profe. Correcto, lo tenía apagado. A ver, Brenda, por favor, coméntanos en relación al primer modelo que los chicos nos comentaron. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿Qué recuerdas? Nombre y características. El de colisión aleatoria, que es el que, ¿cómo se llama? Nos comentaba de la sintasa que difundía lateralmente a la membrana. Y del otro, el del modelo de estado sólido, que era donde el sustrato canalizaba, creo, directamente a una enzima y luego a la que seguía. Y pues vimos los 4 complejos principales y ¿qué más? Que estos se ensamblaban de una manera como una máquina de conversión de energía supramolecular. Ok. ¿Y qué nos comenta en relación a la forma que predomina del complejo o supercomplejo en la fosforilación oxidativa? ¿Qué comenta al respecto en relación a la característica predominante de supercomplejo? ¿Qué nos comentaron los chicos en relación a esto, Gerardo, Sebastián, Primo? ¿O qué leyeron ustedes? Porque estoy seguro que lo leyeron antes de entrar a la clase. Gerardo. Ponce. Ponce González. Sí, profe, Misma bueno, pregunta. sí, lo que yo recuerdo de lo que nos hablaron fue al principio en el que nos decían que la fosforilación oxidativa, al momento de que se producía la energía en las mitocondrias, se requería la acción de los complejos respiratorios. Eso es más o menos como lo que recuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ok, chicos, no les tomaron atención. Vamos a seguir con el siguiente artículo. Por favor, Dean y Francisco, por favor. Sí, profe. Gracias por su participación, chicos. Estuvo bien. Abordaron todos los supercomplejos y sus características. Todo bien. Ok, Adelante, profe. Dean y Francisco. ¿Ya lo logran ver? Se está cargando, Dean. Ok, me avisan, por favor. Ok, maximiza nada más, por favor, y ya está. Y proyecta nada más. Ya voy, ya voy. Okay.
Francisco, apóyala, por favor. Ahí viene ya. ¿Ya cargó, no? Está ¿Ya se cargando. ve? Ya se ve, adelante. Oculta la barrita, por favor, dale ocultar. Clic en ocultar en esa Ajá. barra. No le vais a Listo. dar. Sale, adelante, corre tiempo. Ok, nuestro tema es sobre el 2,4-dinitrofenol. Está conformado por Francisco Suárez Ochoa y su servidora Michelle Arbizu. Bueno, pues el 2,4-dinitrofenol es un químico de polvo cristalino amarillo. Esta se vende clandestinamente en dosis de 100 o 200 gramos, y el cual es altamente riesgoso. Se han registrado muertes publicadas oficiales, que son 62, pero se conoce que pueden ser más, ya que se vende clandestinamente. Tiene una alta tasa de efectos secundarios, como lo son la hipertermia, la cual es la imposibilidad de la eliminación del exceso de calor, que este es el producto de un trabajo muscular. La taquicardia, que es un latido cardíaco rápido, también produce taquipnea, que es una respiración anormalmente rápida y a menudo es muy poco profunda. Y también sufres de diaforesis, la cual es la transpiración de las glándulas sudoríparas, a menudo en respuesta al calor, ejercicio, estrés y pues en este caso del dinitrofenol. Vamos a adentrarnos un poco en la historia de este químico. Durante la Primera Guerra Mundial, que fue entre el 1914 y 1918, fue utilizado para la fabricación de municiones. En el año, desde ese año 1918 a 1933, fue utilizado como tinte, como conservante de madera, herbicida y desarrollador fotográfico. A partir de 1933, Maurice Steinter, en la Universidad de Stanford, descubrió que el ser humano al consumo del DNP conducía a una pérdida de peso significativa y se popularizó como un fármaco para adelgazar. Se vendía sin receta médica y aumentaba la tasa metabólica basal. La gente perdía aproximadamente 1.5 kilos por semana y sin efectos secundarios, pero cuando se tomaba con regularidad, aumentaba la tasa metabólica al 11% por cada 100 miligramos de DNP. Sí estás avanzando en las diapositivas, Diane, Michelle. Estoy todavía aquí en la historia. Adelante, ¿Sí están adelante. viendo la, ¿cómo se llama? ¿La diapositiva? Estamos en la de donde tiene 62 muertes. Estás todavía en esa diapositiva. No, ya cambié. A ver. ¿Se alcanza a ver? No. Déjalo, vuelvo a cargar. Recuerden enviar presentaciones previamente. Recuerden compartir la presentación entre los ponentes. El tiempo es oro. Oro es tiempo, por favor. ¿Ya se logró cargar? No. Francisco, apóyanos, Francisco. Suárez, Ochoa, comparte tú, por favor. Vamos a ver si tú tienes más estabilidad en tu señal, por favor. Francisco, contéstanos, Francisco. Está hablando a mí, dice que sí. Ya va. Francisco, por favor, comparte. Ya voy.
Profe, si gusta, la compañera ya nos... Oh, bueno, que ya, creo que ya. Francisco, te estamos esperando. No, en celular. Complicado. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahí en esa diapositiva. Ok. Bueno, me había quedado que en el año 1938, digo, perdón, 1933, Maurice Steinter en la Universidad de Stanford descubrió que el ser humano, tras el consumo de DNP, conducía a una pérdida de peso significativa y por lo tanto se popularizó como un fármaco para adelgazar. También se vendía sin receta y aumentaba la tasa metabólica basal. La gente perdía entre 1.5 kilogramos por semana sin efectos secundarios, pero cuando este se tomaba con regularidad, aumentaba la tasa metabólica al 11% por cada 100 miligramos de DNP. En el año de 1938, la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos lo catalogó como extremadamente peligroso y no apto para el consumo humano. La prescripción médica cesó y por lo tanto los casos de intoxicación por ingesta médica ya no podían ser reportados, pero las muertes sí, ya que se seguía consumiendo clandestinamente. Entre el año 1939 y 1945 se le recetaba aún así a los soldados rusos durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1981, el doctor Bakinski en Texas procesó este DNP industrialmente en tabletas con el nombre de Mictal a través de su clínica para la pérdida de peso. En el año 1986, este mismo doctor fue condenado por violaciones de ley de drogas, multado y prohibido al dispensar DNP a cualquier paciente. Pero sin embargo, este continuó usándolo para diferentes declaraciones medicinales. Y finalmente, en 2008, este fue arrestado debido a que siguió comercializando el DNP para un tratamiento contra el cáncer llamado hipertermia intracelular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues este químico, ¿por qué causa problemas en el metabolismo y por qué su uso es extremadamente peligroso? La siguiente diapositiva. Bueno, el dinitrofenol es un agente desacoplante. Este tiene la capacidad de aislar el flujo de los electrones y el bombeo de protones de hidrógeno de la síntesis de ATP. Esto significa que la energía de la transferencia de electrones no se puede usar para la síntesis de ATP. Como sabemos, se suministraba para perder peso. Y, bueno, como sabemos, en la fosforilación oxidativa, el flujo de electrones desde el NADH y FADH hasta el oxígeno conduce el bombeo de hidrógenos, de protones de hidrógenos desde la matriz hasta el espacio intermembranoso. Este gradiente de protones puede producir ATP cuando pasa a través de la ATP sintasa en la membrana mitocondrial interna, como podemos ver aquí en la imagen. Pero el dinitrofenol disipa el gradiente de protones de hidrógenos, reduciendo la producción de ATP. Bajo estas condiciones, los alimentos que se consumen no se van a utilizar para producir ATP. Esto hace que se pierda peso. Sin embargo, un exceso de este inhibidor puede rebajar demasiado el nivel de ATP hasta un límite incompatible de la vida. La diferencia entre la pérdida de peso y la muerte está solo en una pequeña diferencia en la concentración de dinitrofenol, por lo que este compuesto es peligroso. Revisando la ficha de datos de seguridad, se muestra que un aumento, ya más de 200 miligramos de este componente químico es altamente letal. Podemos concluir que el DNP es un agente desacoplante, por lo tanto la energía de los electrones no se puede utilizar para la síntesis de ATP. La siguiente diapositiva. Los mecanismos potenciales de toxicidad de cese y aparte, en la siguiente diapositiva, podemos ver que también el dinitrofenol produce su efecto glucolítico a través de su efecto sobre el proceso de contracción muscular. También se demostró que el potasio que se acumula en láminas delgadas de la corteza del riñón de conejo a medida que aumenta la concentración del dinitrofenol. Y también se ha demostrado que es teratogénico, mutagénico y cancerígeno.
Bueno, en cuanto a las características clínicas de la toxicidad, en primer lugar tenemos a las vías de exposición, que bueno, en este apartado se refiere a las vías en las que se pueden exponer las personas con el dinitrofenol o tener contacto, ya sea por vía oral, exposición dérmica, exposición por inhalación, exposición por medio del agua a la suciedad sobre la que se ha filtrado. Bueno, en cuanto a la vía oral, es actualmente la vía más común de exposición. El dinitrofenol se encuentra, como ya bien lo dijo mi compañera Diane, en pastillas y pues esta simplemente pues, se consume. En cuanto a la exposición dérmica, puede causar manchas amarillas y puede tener efectos corrosivos leves en la piel. También, bueno, en el artículo se menciona que el dinitrofenol se utiliza en la industria química para elaborar conservantes de madera, herbicidas y tintes y pueden filtrarse a sitios industriales a través de vertederos y tanques de almacenamiento. Es posible que se produzcan derrames accidentales durante la fabricación y el transporte, y la exposición suele ser a través del agua, la suciedad sobre la que se ha filtrado. La exposición por inhalación puede ocurrir al respirar aire contaminado en sitios de desechos que contienen dinitrofenol o por los humos de incineración. La inhalación de vapores de dinitrofenol puede provocar efectos sistémicos importantes. En cuanto a los sistemas de órganos afectados por el uso terapéutico, bueno, uno de los efectos secundarios es la neuritis periférica prolongada, que a menudo afecta las manos y los pies y se asocia con la decoloración amarilla de la piel y la orina. Se menciona que mediante una autopsia, se mencionó, perdón, en el artículo que mediante una autopsia se registró daño en el músculo cardíaco. Asimismo, por medio de la autopsia se detectó la lesión renal aguda. También se mencionó la presencia de las cataratas que causan la disminución permanente de la visión. En cuanto a la sobredosis intencional, en este tipo de característica clínica se mencionan los síntomas que presentan las personas por una sobredosis de dinitrofenol, como lo es la sudoración profusa, fiebre, taquicardia, taquipnea, shock, confusión, convulsiones, colapso cardiovascular y actividad eléctrica sin pulso. Bueno, en el siguiente apartado son las muertes relacionadas con el dinitrofenol y bueno, aquí en la gráfica, en este apartado se informan las causas de muertes. En la gráfica se puede ver la tasa de muertes. Por ejemplo, en la primera se tomaron algunas medidas sencillas, una de ellas, fue causada en las fábricas de municiones en París debido a la exposición ocupacional del dinitrofenol, causando 36 muertes en 1919. Se tomaron algunas medidas sencillas como ventilación, equipo de protección personal y una mejor higiene para reducir la tasa de muertes. Durante la década de 1930, las muertes relacionadas con dinitrofenol reportadas fueron todas las personas que la habían tomado para perder peso. Después de la década de 1930, solo se ha habido 2 muertes en el resto de lo que fue el siglo XX. Uno relacionado con la ingestión deliberada de dinitrofenol y el otro fue cuando un individuo ingirió accidentalmente un líquido que pensó que era jugo de uva, pero que de hecho contenía derivados de dinitrofenol. Durante la década de 2001 a 2010 se reportaron 12 muertes relacionadas con la exposición del dinitrofenol. Bueno, unos datos que se mencionan también es que antes de la muerte el paciente suele estar profundamente hipertérmico y puede haber metahemoglobinemia asociada y que la ingestión es actualmente la vía de exposición más común al fármaco que se conduce a la muerte. Bueno, en cuanto a las opciones de administración, en este apartado se menciona que no existe un antídoto específico para la intoxicación por dinitrofenol y todas las estrategias de manejo se basan en informes de casos y opiniones de expertos.
pero la clave para el manejo de la intoxicación por dinitrofenol radica en el reconocimiento temprano y un alto índice de sospecha. Asimismo, se recomendó considerar una dosis única de carbón vegetal en aquellos individuos que se presentan dentro de una hora de ingestión. Las convulsiones deben controlarse con benzodiazepinas. Asimismo, deben iniciarse medidas de enfriamiento externo con hielo o mantas de enfriamiento para controlar la hiperpirexia. Los vasopresores intravenosos deben considerarse acompañados de monitorización arterial invasiva si la fluidoterapia no funciona, si la fluidoterapia no logra mantener la presión arterial. Siempre se debe sospechar y analizar la metahemoglobinemia, ya que los niveles superiores al 30% deben tratarse con cloruro de metiltionino por vía intravenosa. Se recomendó el uso de hemofiltración venosa continua para tratar la hiperpotasemia y la hipertermia asociadas con la sobredosis de dinitrofenol. El uso clínico del propanolol, en humanos no se puede recomendar debido al efecto inhibidor sobre la producción de glucosa y el efecto desconocido sobre la mortalidad. Y bueno, para terminar, en el último, al final del artículo, viene un pequeño resumen en donde se menciona que el dinitrofenol ha estado disponible durante más de un siglo, inicialmente en la fabricación de municiones. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos determinó que el dinitrofenol era extremadamente peligroso y no apto para el consumo humano. Asimismo, parece que ha aumentado el interés y la disponibilidad de productos que contienen dinitrofenol en Internet. El dinitrofenol parece estar dirigido principalmente a los fisicoculturistas para tratar de reducir la grasa y mejorar la masa muscular. Ha habido una serie de muertes relacionadas con su uso para una pérdida de peso más general. La toxicidad primaria observada con dinitrofenol es similar a la observada con otros productos a base de fenol y es una combinación de hipertermia, taquicardia, diaferosis y taquipnea con colapso cardiovascular asociado y muerte. No existe un tratamiento específico para las personas con toxicidad relacionada con el dinitrofenol. Es imperativo que la temperatura baje lo más rápido y pronto posible para intentar reducir la toxicidad sistémica y la muerte. Y por último, bueno, es probable que algunas personas, a pesar de estas advertencias, continúen comprando y usando productos que contienen dinitrofenol. Bien, bueno, no nos da tiempo para comentar. Mañana hacemos comentarios en relación al artículo y los dejo para que entren a su siguiente clase. Nos vemos mañana, chicos. Buenas tardes. No dejen de compartir las presentaciones PowerPoint. Hasta luego. Bonita tarde. Buenas tardes, profe. Hasta mañana.